Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaba con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Le dijo. Y leemos un poquito en el versículo 19. Y ellos le respondieron, unos Juan Bautista y otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Eso pensaba la gente, porque el Señor preguntaba que qué decía la gente de él. Pero la gente no se dio cuenta que estaba Dios delante y entre nosotros. Y en el versículo 21 dice: pero él les mandó a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente. ¿Cómo les encargaba el Señor rigurosamente? ¿Habían callado? No callaban porque veían los milagros que estaban viendo las naciones. ¿Cómo iban a callar? Iban diciendo y gritando que ahí pasaba el Mesías, el que daba las sanaciones. Y leamos un poquito el versículo 22 del 21, dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. Él estaba recorriendo en el tiempo de su predicación, que fue tan corta, de nuestro Señor Jesucristo. Y vayamos qué nos dice en Mateo 14, 2 y 1. 14, 2 y 1. Ahí nomás. Dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. ¿Y qué dice en el versículo 2? Y dijo a sus criados: este es el Juan Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. ¿Por qué dijo eso Herodes? Porque él fue el que lo mandó a matar y sabía que estaba muerto. Él. Y por eso, ¿cómo dice? ¿Cómo? Porque él dice, él piensa que se habría resucitado, mano del rey Herodes. Por eso Herodes piensa así, de esa manera, por eso dice así. Por eso dice: y dijo a sus criados: este es Juan Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. ¿Por qué dice? A ver, leamos el versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodina, mujer de Felipe, su hermano. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Y leamos, a ver, y miren lo que dice. Y si seguimos leyendo, por eso les digo, hermanitas, es muy necesario que se lo subrayen y sigan estudiándolo, todo el texto. Amén, hermanos. 6, 14 y 15, Marcos 6, 14 y 15, veamos. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúa él en estos poderes. Y el 15, y otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Eso es lo que se comentaba, pero nadie decía que era Dios, que era el Jesucristo que estaba dentro de nosotros. Nadie decía aquello. Vayamos a ver qué nos dice en Mateo, en el capítulo 18 y el versículo 18. Le dijo: ¿cuáles? Dice, le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo:
no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, dijo el Señor. 18. Vamos a ver qué nos dice en Juan 20 y 23. Juan 20, 23. Juan 20 y el capítulo 23. Dice: ¿a quiénes remitiréis los pecados? Les son remitidos a quienes se los retuviereis. Marcos 8. Vamos a Marcos 8 y el versículo 31. Y el versículo 31. 8 y el versículo 31. Marcos, capítulo 8 y el versículo 31. ¿Qué dice? ¿Alguien encontró? 31. Y comenzó a señalarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. ¿Entendieron algo, hermanos? Lo que decía la palabra de Dios, que iba diciéndoles lo que iba a suceder, y Él todavía estaba vivo, nuestro Señor. Y dice en San Lucas, en San Marcos también, en el capítulo 9 y el versículo 1, capítulo 9 y versículo 1, a la vueltita, dice: y también les dijo: de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Mire, también les dijo: de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido. ¿Se dan cuenta lo que dijo el Señor? ¿Y dónde les dijo? En la confesión ¿de quién? De Pedro. Vamos a San Lucas. San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 22 y 27. San Lucas, ahí detrás de Marcos. Detrásito de Marcos. ¿Qué dijimos? En el capítulo 9 de San Lucas. En el capítulo 9 de San Lucas. Y el versículo 22 y 27. Y el versículo 22 y 27. ¿Qué dijo? Dijo el Señor: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al 3er día. Y en el versículo, leamos un poquito más, en el versículo 23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué dijo el Señor que dijo: si así a todos, si alguno que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque Él es primero. Cuando estuvo pasando por delante del cobrador de impuestos, que era Mateo, y entonces en aquel tiempo era Arimatea, ¿qué le dijo cuando pasó? Lo miró que estaba cobrando los impuestos y alzó sus ojos a Jesús, y Jesús le dijo:
sígueme. Él no dijo, voy a despedirme de mi esposa, de mis hijos, voy a dejarles aquello. Lo dejó todo, porque era cobrador de impuestos del rey. Lo dejó todo y lo siguió a nuestro Señor. Eso es lo que nos quiere decir, que cuando decimos vamos a escuchar la palabra de Dios, primero dice, no voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a dejar la borrega, voy a dejar la vaca, voy a sacar la leche, voy a borrar aquello. Después voy a ver al Señor. Hermanos, vamos entendiendo las cosas de Dios. Por eso dice, el día viernes hace todas tus cosas, deja cocinado para el día sábado. Y el día sábado es exclusivamente el pensamiento y la mente para Dios. Para Dios. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Por el amor de Dios. Para Dios. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, hermanos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. ¿Y qué dijo el Señor en el versículo 27? Pero os digo, en verdad, que hay alguno de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que vea el reino de Dios, dijo el Señor. Amén. ¿Qué no? ¿Les parece a ustedes, hermanos, difícil? ¿Van entendiendo? Vamos entendiendo que dijo, que dice hasta el sábado, hasta el día viernes, antes que se pierda el sol, hagan sus comidas, hagan todo y dejen tan solamente para calentarlo, si es que es necesario. Y el sábado es para el Señor, exclusivamente. Pero el hombre es encargado de entorpecer el camino de Dios. El hombre es encargado de poner sus leyes para poner las piedras adelante. Pero nosotros tenemos que pasar esas piedras, aunque en ello nos vaya, ¿qué? Primero nuestro Señor. Amén, hermanitos. Amén. Le he estudiado la palabra de Dios. Ahora, en este libro del conflicto de los siglos, vamos a ir estudiando, porque esta es una revelación de las profecías del Espíritu Santo para los últimos tiempos. Ya es tiempo que vayamos conociendo lo que ha sido la última revelación, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Y ya lo estamos viendo, hermano. Lo que yo les estoy diciendo, no lo tomen como un cuento que les he venido a decir. Está sucediendo y dentro de poco lo que les he dicho, si usted les ha quedado acá, se van a dar cuenta que aquella nación hará las guerras para adueñarse de las naciones y los primeritos que van a ir adelante son nuestros hijos latinos que están allí. Con alguna mira hace este llamado y abre esas puertas para que caigan todos como moscas. Entonces, si no sabemos, no vamos a saber qué es lo que está pasando en aquellos momentos. Y ya sabemos que también ustedes son los primeros, y yo también, que ya está subiendo, que yo también recién vengo a saber de esta moneda, que no me le momenta. ¿Cómo se llama la moneda? El euro. Está subiendo más alto que el dólar. Y dice la palabra de Dios en las profecías que cuando sube esa moneda estamos a las puertas del fin, porque va cayendo el dólar. Y entonces, si cae el dólar, ¿en qué moneda nos fianzamos? ¿Qué va a ser de nosotros, hermanos? Quiero que sepan, porque si algún día lo van a leer en un periódico o algún radio, ustedes ya lo saben. Entonces, hoy día vamos a tener un estudio en este libro que es revelado de las profecías.